Que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora encontramos este pasaje famoso del Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces, que si nosotros empezamos a preguntarnos cuál es el sentido de esta lectura conforme al tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de Adviento, pues veamos paso a paso los 2 elementos principales de este Evangelio. En primero encontramos que Jesús empieza esa actividad de milagros, esa actividad de curaciones y de encuentro con los enfermos, a los cuales, independientemente de cuáles eran sus males, Jesús les curaba, porque para eso había venido al mundo. Y precisamente en este detalle está lo importante. Jesús, en este tiempo de Adviento en el cual le esperamos a Él, estamos haciendo ese famoso ejercicio del Adviento, en donde preparamos nuestra vida para el nacimiento de Jesús. Debe de ser para nosotros un aviso de que Jesús ha venido aquí para curar todas nuestras dolencias. Preguntarnos por qué Cristo vino al mundo. Generalmente decimos que vino a salvarnos, sí, pero la salvación se ha manifestado a través de estos pequeños detalles, pequeños en comparación con toda la inmensa obra de salvación de Jesús, pero que son detalles pequeños que manifiestan la bondad y la misericordia de Dios, curando a los enfermos, haciendo que los ciegos puedan ver, que los sordomudos puedan oír y también puedan hablar, que aquellos que estaban tullidos o tenían alguna deficiencia para el caminar puedan moverse libremente, como cualquier otra persona en plenitud de sanidad. Para eso vino Cristo al mundo, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, de la enfermedad, de los males. Jesús nos vino a ser libres, a liberarnos de toda atadura, a liberarnos de toda impotencia física que nos impida manifestarnos plenamente hacia Él. Para eso Cristo vino al mundo, y para eso nosotros en este tiempo de Adviento nos estamos preparando, para que con esta preparación nuestra vida esté mejor dispuesta a ese encuentro con Jesús, para que nuestra vida esté mejor dispuesta para aceptar la salvación que nos trae Jesús. Hay mucha gente que continuamente busca a Jesús para que lo sane, y a veces no sucede. Hay mucha gente que busca a Jesús para que lo sane tanto del cuerpo como del alma, o para encontrarse con Él y obtener alguna gracia en Jesús. Pero aquí está el problema, que no nos preparamos para ese encuentro, que no nos preparamos para tener ese encuentro con Jesús. Y esa es la finalidad de este tiempo de Adviento, porque solo así, preparados, vistos por Jesús, haber sentido su presencia y haber obtenido el don, entonces es que nosotros después podemos seguirle a Él, podemos seguir a Jesús para que más adelante Él nos alimente. Él nos alimente con su cuerpo y con su sangre, nos alimente con su palabra, de la misma manera en como Cristo lo hace en cada Eucaristía.
en donde Jesús, a través, en primer lugar, de la mesa de la palabra, el ambón, desde el cual se proclama la palabra de Dios, se proclama el evangelio de Cristo para alimento espiritual de todos sus hijos, para que a través de su palabra nuestra mente y nuestro corazón se alimente de la enseñanza de Jesús, y luego este elemento de la palabra se complemente de una manera divina y excepcional con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que son ofrecidos en la mesa de la Eucaristía, en el altar, dando ese complemento alimenticio divino que solo Cristo nos puede dar, y que para aquel que ha pasado de la enfermedad y que necesita alimentarse para recobrar todas sus fuerzas, la palabra y el cuerpo de Cristo representan ese alimento excepcional, ese alimento divino, ese alimento que es capaz de hacer que aquel que ha estado enfermo, que aquel que ha estado convaleciente a causa de esa enfermedad del cuerpo o del alma, con el alimento del cuerpo, de la sangre, de la palabra de Cristo, pueda ponerse a la marcha, pueda ponerse a disposición del Señor y pueda trabajar su salvación y la salvación de los demás. Es este el mandamiento, es la enseñanza que nos da Cristo en este momento, en esta palabra. De ahí el por qué nosotros debemos de preparar nuestra vida para que todo esto que hemos visto en el Evangelio, la sanidad, la alimentación y el seguimiento de Cristo, sea para nosotros una realidad verdadera y segura para el vivir cristiano.